Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Por estos medios, por mi perfil de Facebook y el Vale Bichos y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios. Le pido a Dios que sea Él tomando control en este tiempo para que yo lo que diga, lo que proclame, lo que declare en esta hora sea acorde a la palabra de Dios y no acorde a mi palabra, sea acorde a la doctrina de Cristo y no a mi propia doctrina, sea acorde a lo que Dios quiere y no a lo que yo deseo o tengo en mi corazón. Se lo pido a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar. Hermano, recordando que hace poco comenzamos con la carta a los Gálatas. Ya terminamos el capítulo 1 y vamos a comenzar con el capítulo 2 para la gloria de Dios. Recordando un poco que bueno, Pablo habló de su ministerio. Pablo estaba hablando de su ministerio a los Gálatas y Pablo le dice a los Gálatas que bueno, que su ministerio no había sido por mano de hombre, que lo que él sabe, que lo que él conoce y que lo que es él ahora en Cristo no es por voluntad de él, sino por voluntad de Dios. Amén. Entonces básicamente Pablo le dice a los Gálatas que bueno, que el ministerio de él viene de parte del Señor, que el Señor lo escoge a él desde el vientre de su madre, y que por eso Pablo es lo que es en el Señor. Recordemos, hermanos, que el Evangelio es claro. La salvación es del Señor. No es de Pablo, no es de Pedro, no es de Lucas, no es de Mateo. La salvación es del Señor. Pablo, él mismo lo dice, era un perseguidor de la iglesia y la asolaba, pero cuando la gracia de Dios, cuando Dios quiso derramar su gracia en él, como él lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, como él lo había escogido, desde el vientre de su madre, entonces Pablo llegó a los pies de Cristo y conocemos todo lo que hizo Pablo por Cristo. ¿Ven? Y recordemos que esta carta es una carta exhortativa que Pablo le hace a los Gálatas para que no se vuelvan a otros evangelios, porque había algunos infiltrados en la iglesia de los Gálatas que estaban queriendo pervertir la fe de los Gálatas, que estaban queriendo que los Gálatas volvieran a la ley. Entonces Pablo hace esta carta precisamente para evitar que ellos abandonen la fe en Cristo y pongan su esperanza en las obras de la ley, en los rituales en los rituales judíos que parecen ser muy espirituales y tener mucha importancia, pero que lo realmente importante es la fe en Cristo Jesús y permanecer en esa fe. Amén. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a seguir viendo un poco de la vida de Pablo, del ministerio de Pablo. Amén. Vamos a seguir viendo un poco acerca del ministerio de Pablo. Dice aquí, vamos a leer según Gálatas 2, del 1 al 10, pero vamos a leer los primeros 1 y 2, lo explico, después al 5 y así hasta que lo explique todo. ¿Amén?
14 años después Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia. Ok. Fíjense bien. Dice Pablo, 14 años después Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. Voy a acomodar un poco para estar más sentado, ¿ok? Esto bueno. A ver, dice 14 años después. Recuerden que yo les dije el video pasado que Pablo fue intuido. Pablo dice que la revelación que él tuvo no fue de hombres, o sea que Pablo no fue intuido por hombres ni por ningún ser humano que le enseñara alguna ideología de hombre o enseñanza humana, sino que Pablo dice y reconoce que su instrucción viene del mismo Cristo. Y yo les dije que Pablo estuvo un tiempo ausente, es decir, que pasó 14 años siendo instruido por Cristo. Amén. Pablo pasó 14 años siendo instruido por Cristo y bueno, y por eso Pablo es el apóstol a los gentiles. Pablo, todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo lo que él escribió, todo venía de Cristo. O sea, él fue, así como los apóstoles, los 11 o 12 contando a Judas, ¿verdad? Iscariote, fueron instruidos por Cristo. Asimismo el apóstol Pablo fue instruido por Cristo. Muchos teólogos dicen que esta instrucción pasó en los 14 años que Pablo tuvo, que no apareció, pues. En ese tiempo era porque Pablo estaba siendo instruido por Cristo, ¿no? Entonces aquí dice, 14 años después Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. Esto es importante, miren. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y ustedes me dirán, Dilvani, hermano Dilvani, ¿cómo luce ser guiado por el Espíritu de Dios? Bueno, ¿cómo sabemos que somos guiados por el Espíritu de Dios? Bueno, ¿cómo luce ser guiado por el Espíritu de Dios? Tenemos el ejemplo máximo que es mi Señor Jesucristo. Él fue guiado por el Espíritu de Dios que moraba en él en todo. Es más, él decía, las obras que yo hago, no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace su propia obra. Entonces, él para todo fue guiado por el Espíritu de Dios. Ejemplo, cuando él visita a la samaritana, cuando él tiene ese encuentro con la samaritana, él dice, me es necesario ir a Samaria. Para hacer un poco el texto, no recuerdo bien cómo lo dice en Juan. Pero una pregunta, ¿le era necesario a Cristo pasar por Samaria? Claro que no. Todos los judíos evitaban pasar por Samaria porque ellos, y los judíos y los samaritanos, no se llevaban bien. Así que ellos tomaban otra ruta para no tener que pasar por Samaria y no tener un encuentro desagradable con algún samaritano, ¿eh? Pero Cristo le dice, me es necesario ir y pasar por Samaria. Ahora, ¿quién obligaba a Cristo a pasar por Samaria? ¿O quién diría que Cristo fuera para Samaria? El Espíritu Santo. Le era necesario porque Cristo sabía, el Espíritu lo movía ahí porque él sabía que allí estaba la samaritana y que esa samaritana iba a querer ir por medio de ella mucho. Entonces, mira, hermano, el Hijo de Dios no es movido por las emociones,
no es movido por sus sentimientos, no es movido por lo que cree o piensa, es movido por Dios, el Hijo de Dios. Escuchen bien, disculpen la tos, ustedes saben que esto es una lucha que yo tengo para predicar cada día. Escuchen bien, el Hijo de Dios no es movido ni por emociones, ni por lo que él sabe, ni por lo que quiere saber. El Hijo de Dios es movido por el Espíritu de Dios. Amén. Esto es muy importante, hermano. El Hijo de Dios es movido por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios es movido por el Espíritu de Cristo. El Hijo de Dios no vive como le da la gana, como él cree, como él piensa, o como él sueña que será su mejor vida, no. El Hijo de Dios es movido por el Espíritu de Dios. Y Pablo dice que 14 años después me hizo ver Dios que debía ir a Jerusalén. O sea, no fue que Pablo decidió, no, yo voy a ir a Jerusalén porque yo quería, no. Dios lo movió. Dios le mostró, o como dice Reina Valera, Dios le reveló, amén, a Pablo que tenía que ir a Jerusalén, amén. Entonces es muy importante, hermanos y hermanas, saber que un hijo de Dios no toma decisiones guiado por los sentimientos, por las emociones, por lo que quiere, por lo que sueña, por lo que la anhela, no. Un hijo de Dios toma decisiones y se mueve y hace lo que hace y obra como obra, puede decir, guiado por Dios. Amén. Dios lo mueve, Dios lo lleva, como dice mi Señor Jesús, el que ha nacido del Espíritu. Así como el viento sopla y uno no sabe de dónde viene ni para dónde va, así es todo el que ha nacido del Espíritu. Porque todo el que ha nacido del Espíritu no tiene control de sí mismo. ¿Y qué le quiero decir con que no tiene control de sí mismo? Que las decisiones de su vida, que sus caminos, que lo que él hace o dice es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve al creyente, mueve al creyente siempre para que la voluntad de Dios se haga. Amén. Eso es lo que le quiero decir, que uno no tiene control de sí mismo. Lo que le quería decir a eso, que el Espíritu Santo lo mueve a uno a hacer la obra de Dios. Amén. Entonces, bueno, en esta ocasión me acompañó Bernabé y Tito y nos reunimos con los miembros de la iglesia. Okay, Pablo no estaba solo, Pablo estaba con Bernabé y estaba con Tito. ¿Amén? Se reunió con ellos ayer. Lo acompañaron, perdón. Y ellos se reunieron con los miembros de la iglesia. Y le explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Ok. Pablo dice, bueno, allí nos reunimos los miembros de la iglesia y le explicamos el mensaje a los que no son judíos. Recordemos algo, el evangelio es una buena noticia. ¿Ven? Buena noticia, significa evangelio. Ahora, el evangelio o el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. Y el evangelio es una buena noticia no solamente para la nación de Israel. Es muy importante, el antiguo pacto solamente comprendía a la nación de Israel, solamente se enfocaba en bendecir, en prosperar, en multiplicar, en hacer que la descendencia de Abraham tuviera una comunión con Dios, con el Dios de Abraham, con el Dios de sus padres. Amén. Ese era el antiguo pacto. Amén.
El antiguo pacto no contemplaba a las naciones fuera de Israel. Amén. Ahora, el nuevo pacto nos incluye a todos. El nuevo pacto, como lo dice mi Señor Jesús, en el nuevo pacto Dios demuestra su amor por el mundo entero. Amén. Incluyendo a gentiles por medio de la fe en Cristo Jesús, en el pacto con Abraham. Ahora nosotros que creemos en Cristo Jesús, somos llamados hijos de Abraham o descendientes de Abraham por la fe. ¿Amén? Entonces, eso es lo que pasa. Pablo y los demás hermanos de la iglesia estaban predicando el evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente de judío y también de griego, tanto judíos como gentiles, estábamos en la misma posición. Es decir, tanto judíos como gentiles necesitábamos el evangelio, necesitábamos a Cristo, necesitábamos la salvación. Y eso precisamente es lo que Pablo le estaba anunciando junto con la iglesia a los gentiles. Y le explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Amén. Eso es lo que Pablo hizo en todo su ministerio. Ese fue el encargo, la encomienda, eso fue el objetivo de Pablo en todo su ministerio. Predicar el evangelio a aquellos que no eran judíos. Y por obra de Dios, el evangelio en ellos fue de gran bendición, porque mientras que el pueblo judío, o la mayor parte, endureció su corazón al oír el mensaje del evangelio, el pueblo gentil lo aceptó más abundantemente que el pueblo judío. Amén. Entonces, el evangelio son las buenas nuevas. El evangelio que predica Pablo, que predicamos nosotros. Y estas buenas nuevas, son muy buenas nuevas. ¿Por qué? Porque nos incluye a nosotros los gentiles como hijos de Dios. Amén. Dios nos toma en cuenta, Dios nos amó también a nosotros, no solamente al pueblo de Israel. Y eso es algo que el evangelio nos deja ver, que Dios no solamente amó a la nación de Israel, sino que Dios amó al mundo entero. Dios amó a los colombianos, a los venezolanos, a los griegos, a los estadounidenses, a los rusos, a los chinos. Dios amó al mundo entero y por eso vino nuestro Señor Jesucristo a dar su vida de rescate por nosotros. Amén. Esa fue la encomienda principal del apóstol Pablo. Así que Pablo les está comentando a ellos, nos está comentando a nosotros, ¿verdad? En este texto, lo que él hizo. 14 años después, Dios le dio por Jerusalén, y en esa ocasión, con Bernabé y Tito allí, se reunieron los miembros de la iglesia y explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Es decir, Pablo le dijo a los miembros de la iglesia lo que él le enseñaba a los gentiles. Que él le enseñaba a los gentiles que en el Señor Jesús y seréis salvos. Que él le enseñaba a Pablo a los gentiles arrepentimiento y fe en mi Señor Jesús. Que él le enseñaba a Pablo a los gentiles que mi Señor Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Que él enseñaba a Pablo a los gentiles que Cristo murió por nuestros pecados. Todo eso Pablo se lo estaba explicando a sus hermanos de la iglesia, con lo cual él se reunió. Amén.
Y él estaba explicando, bueno, yo a los gentiles, a los que no son gentiles, yo les predico también el Evangelio, porque esto es lo que el Señor me ha comisionado a hacer, esto es lo que el Señor me ha mandado a hacer, esto es lo que el Señor nos ha mandado a hacer a todos, predicar el Evangelio a todo aquel que no conoce a Cristo, porque todo hombre, sin excepción, necesita ser salvado, necesita ser redimido por la sangre de Cristo, necesita ser justificado, declarado justo delante de Dios, y eso es imposible sin la predicación del Evangelio. Entonces Pablo le está comunicando a estos hermanos, miembros de la iglesia de Jerusalén, que era la principal iglesia, qué es lo que él le enseñaba a los no judíos, qué es lo que él les anunciaba a los no judíos. Y claro, hermanos, porque miren, Dios ha hecho un plan tan maravilloso y perfecto que Él no nos ha dejado por fuera, sino que nos ha incluido a nosotros. Los que antes no éramos hijos, nos ha hecho hijos. Los que antes no teníamos padre, Él nos ha adoptado. Y todo es para gloria y la alabanza de su gracia. Entonces Pablo le comenta a su hermano en Jerusalén lo que él ha anunciado. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo a mi presente no iba a resultar en un esfuerzo. Bueno, dice Pablo, bueno, yo luego me reuní con los que eran miembros de la iglesia de Jerusalén, para ver si el trabajo que él venía haciendo estaba siendo tomado en cuenta por la iglesia, o simplemente Pablo se había esforzado inútilmente. O sea, Pablo quiso verificar, hablando con los líderes de la iglesia, si el trabajo que él venía haciendo en la obra del Señor había sido tomado en cuenta, o simplemente Pablo estaba haciendo algo inútil, algo que no había tenido ningún fruto. Para eso Pablo se unió con los líderes de la iglesia. ¿Ven? Dice el versículo 3, ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Fíjense bien, ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Amén. Sí, hermano. Lo que sucedió fue que en el primer concilio, en el concilio de Jerusalén, que narra el libro de los Hechos, había algunos judíos que querían imponerle a los gentiles que se circuncidaran, que si ellos querían ser salvos y parte del pueblo santo, se tenían que circuncidar. Y bueno, a raíz de eso hubo el primer concilio en Jerusalén, ¿verdad? En el libro de los Hechos, y a los gentiles no se les demandó nada, solamente abstenerse de los animales, de la carne sacrificada a ídolos, no comer animales inmundos, y abstenerse de fornicación. Amén. Entonces eso fue lo que se debatió en el primer concilio de Jerusalén, acerca de si los gentiles tenían que circuncidarse o no. Y todos llegaron a la conclusión, todos los santos allí reunidos llegaron a la conclusión de que no era necesario que
los gentiles se circuncidaran. Amén. No querían ponerle esa carga a los gentiles, no lo vieron necesario, porque la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces, eso es lo que están diciendo aquí. Pablo dice, ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. O sea, el concilio en Jerusalén fue claro, de no imponerle ninguna otra carga a los hermanos, excepto la de no comer cosas sacrificadas a ídolos, la de evitar cualquier tipo de fornicación. Amén. Y beber sangre de animales ahogados, si mal no recuerdo. Entonces, esto es lo que se decidió en el primer concilio hecho en Jerusalén. Dice, aquí Pablo lo va a recordar, y tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad de Jesucristo. Perdón, vamos a leer. Perdone. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer a la ley judía. Pablo le está diciendo, la primera reunión que tuvimos en Jerusalén, el primer concilio que hubo, fue a causa de unos falsos cristianos que se metieron a escondidas, ¿verdad? Y solo querían que los cristianos de Jerusalén volvieran a ser esclavizados por la ley. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Pablo le dice esto o les recuerda este suceso a los hermanos en Gálatas? Porque precisamente esto era lo que estaba pasando en Gálatas. Que unos disque hermanos, que unos disque seguidores de Cristo, estaban predicando otro evangelio, estaban predicando que se tenían que circuncidar los que creían en Cristo. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Por eso que Pablo ve propicio de comentarles a ellos lo que ocurrió en el primer concilio. Dice, bueno, es que ya nosotros pasamos por esto no es nuevo. A causa de este mismo comportamiento, nosotros nos reunimos en Jerusalén y decidimos, los ancianos, no poner ninguna otra carga a los gentiles que no fuera abstenerse de beber sangre, de animales ahogados y fornicación, idolatría. Eso, creo que esas tres cosas. Lo que Pablo le está haciendo aquí es advertir a los hermanos en Gálatas, de la iglesia de Galacia, que ya esto se había dado, o sea que ya este fenómeno de hermanos encubiertos, de supuestos cristianos, ¿verdad? De falsos seguidores, como dice aquí Pablo, que quieren esclavizar a los siervos de Cristo, a la ley judía. Ya esto había pasado anteriormente y la iglesia conciliarmente, la iglesia en una junta de ancianos
dio su veredicto acerca del tema. O sea, Pablo lo que le está diciendo es, no crean que esto que le está pasando a ustedes es nuevo. No, anteriormente también un grupo de falsos seguidores que querían que le avisaran a los hermanos volviéndolos a la ley. Esto ya ha pasado antes. Esto fue por lo que el primer concilio de Jerusalén se estableció y todos unánimes decidimos no imponerle carga a los hermanos gentiles más que estas cosas que ya les he mencionado. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo ver a los Gálatas. Ya esto ha pasado. Ya esto de que falsos hermanos entran encubiertamente y los quieren volver al judaísmo, a los rituales, a las cosas de la ley que no salvan. Ya esto es periódico viejo, ya esto no es una novedad, ya esto ocurrió. Pablo les está advirtiendo, así como está ocurriendo ahorita con ustedes, ya había ocurrido antes. Y los ancianos tuvimos por bien de unirnos y aclarar ese tema. Amén. Entonces, bueno. Nos dio y obligaron pero ni por un momento nos dejamos de convencer. Pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Pero ni por un momento nos dejamos convencer, porque queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero evangelio. ¿Amén? El verdadero evangelio, hermano, es por gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, Pablo quería Pablo quería que nadie desviara a la iglesia gentil, a los que por medio de la fe habían abrazado a Cristo, a los que por medio de la fe en Cristo Jesús habían sido incluidos en el nuevo pacto. Amén. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pablo quería que los gentiles, que todos los hijos de Dios anduviéramos por fe y recibiéramos todas las bendiciones de Dios por gracia de Dios, no por nuestros esfuerzos humanos inútiles, no por rituales, no por ningún tipo de obra que yo pueda hacer o no hacer. Yo me gano mi salvación. La salvación es del Señor. El verdadero mensaje del Evangelio, como les dije anteriormente, es ofensivo para el hombre. ¿En qué sentido? Es que el hombre es inútil para salvarse a sí mismo. El que el hombre no puede, no tiene las maneras, no tiene los recursos, no tiene lo necesario para salvarse a sí mismo. En que al hombre le es imposible pagar la deuda que tiene con Dios por su propio medio esfuerzo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y por esa imposibilidad, incapacidad inutilidad, se puede decir, que el hombre tiene por su estado natural, entonces por eso Dios envió a su único Hijo, el cual tiene un valor incalculable, el cual es el único que nos puede redimir y nos ha redimido de este presente siglo malo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, por medio de su sangre vertida en ese madero, por medio de su cuerpo molido por el Padre.
nos ha redimido de este presente siglo malo. Esa es la verdad. Esa es la verdadera buena noticia. No es la buena noticia que yo me tengo que ir ahora, después que soy cristiano, ¿verdad? Me tengo que circuncidar. Porque unos loquitos que aparecieron por ahí, diciendo que eran cristianos y no lo eran, y creyendo que eran judíos, y ahorita hay muchos loquitos así, hermano. ¿Qué les quiero decir con loquitos así? Personas que creen que son judíos y obligan a otras personas a hacer prácticas y obedecer rituales judíos, como si en eso ellos encontraran salvación. Esos son conocidos ahorita como los chemaí, los judaizantes. Y eso es una gran y es una gran plaga que se ha metido en la iglesia, hermano. Porque ellos lo que hacen es poner su enfoque en la ley judía. Ellos contemplan a Moisés, ellos contemplan la ley antigua. Pero haciendo eso, dejan a un lado la gracia y la misericordia de Dios. Pero haciendo eso, se desligan de la gracia. De la gracia habéis caído y se desligan de Cristo. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, porque esto ocurrió en el principio de la iglesia, en la iglesia de Jerusalén, estaba ocurriendo ese fenómeno. Ocurrió en los tiempos, le estaba ocurriendo a los hermanos de Gálatas, pero más importante aún, esto está ocurriendo en la actualidad. En la actualidad hay judaizantes, en la actualidad hay personas que no están contentas con que uno siga a Cristo, sino que quieren imponer leyes rituales, ceremoniales y todo un conjunto de cosas hebreas para que uno y que tenga salvación y para que uno y que esté en el pueblo escogido. Mentira del diablo. La salvación es del Señor y sola, única y exclusivamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es porque yo guarde el sábado, no es porque yo practique todas las fiestas judías o celebre, mejor dicho, todas las fiestas judías, no es porque yo diezme, no es por algo en lo que yo me pueda esforzar por realizar, no, es por la gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros mediante Cristo Jesús, que nosotros hoy estamos bajo el nuevo pacto, bajo el pacto no de obras, sino de gracia. Y este pacto de gracia no es que no produce obras, pero produce obras en amor. Yo no predico, no enseño la palabra, no hago video, porque yo me quiera salvar, no. Yo predico, hago video, enseño la palabra, porque ya yo soy salvo. Amén. Y por eso yo hago lo que hago, diferente a la ley, porque la ley los judíos la cumplían para ser salvos. La ley ellos la cumplían, muchos judíos la cumplían, o creían que la cumplían, muchos de ellos lo hacían para aparentar ser espirituales, ser religiosos o ser moralmente puros, para aparentar. Pero no es que en el pacto de gracia yo no cumplo la ley, yo por gracia, por el poder de Dios que mora en mí y todos ustedes hermanos, nosotros cumplimos la ley, no perfectamente, pero sí nos esforzamos en cumplirla sinceramente. Amén. Entonces, bueno, ese peligro ese peligro que se levantó en los principios de la iglesia, con esos falsos seguidores de Cristo que querían esclavizar
nuevamente a los seguidores de Cristo, a la esclavitud, a la ley, pues, se estaba originando o dando nuevamente la iglesia de los Gálatas. Amén. Y hoy en día se está dando. Bueno, por eso que tenemos que estar apercibidos. Por eso que tenemos que leer la Escritura, para que nadie nos venda gato por liebre. Por eso tenemos que pedir a Dios mucho discernimiento de espíritu, mucha fortaleza espiritual, mucho amor por Cristo, mucho amor por su palabra, mucho amor por su verdad, porque esto que ocurrió en un tiempo, luego ocurrió en el tiempo de los Gálatas, en la iglesia de los Gálatas, está ocurriendo ahora, en el 2024, y ha venido ocurriendo ya hace mucho tiempo. Entonces hay que estar muy apercibidos, porque muchos cristianos, muchos hijos de Dios son engañados por estos falsos seguidores de Cristo, que vienen a querer esclavizarnos nuevamente a la ley, solamente para luego gloriarse ellos de que lo han hecho. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver, versículo 6. Aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en la apariencia. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 10. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena nueva a los judíos, y que a mí se me había encargado anunciar a todos los que no lo son. Fue Dios mismo quien me envió a Pedro como apóstol para los judíos. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos, y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo con Bernabé y yo anunciábamos quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciábamos la buena noticia a los que no son judíos, y que ellos anunciaran a quienes sí lo son. Si para mostrarnos que estaban de acuerdo nos dieron la mano, la única condición que nos pusieron fue que nos dejáramos ayudar a los pobres de la iglesia de Jerusalén, y eso es precisamente lo que estamos procurando hacer. Bueno, dice el versículo 6, aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico, y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en la apariencia. Ok. Pablo nos está diciendo aquí que aquellos que eran reconocidos como líderes en Jerusalén, recordemos que Jerusalén, recordemos que allí en Jerusalén nació la primera iglesia. Mire, hermano, la primera iglesia no nació en Roma. La primera iglesia no es la católica apostólica romana, eso es mentira del diablo. La iglesia de Jesucristo no nació en Roma, eso es mentira del diablo. La iglesia de Jesucristo nace en Jerusalén. Amén. La iglesia de Jesucristo nace en Jerusalén. De allí es su origen. Cuando Pedro le predica a ese poco de judíos en su primer discurso, y se convirtieron 5.000 personas, pero 5.000 personas que judías
Pedro estaba en Jerusalén, no en Roma. Así que, porque yo escucho a mucha gente, muchos católicos romanos que dicen que la iglesia que fundó Cristo fuera de Roma porque según ellos era más antigua. Pero si nos vamos a la antigüedad, la iglesia más antigua era de Jerusalén. Esa es la más antigua. Allí se dio el primer concilio cristiano-judío, o judío-cristiano, como quieran ver. Entonces, para que nadie le venda gato por liebre, para que nadie le quiera ver la cara de tontos, que le digan, no, es que Roma fue la primera iglesia fundada por el Papa Pedro, mentira del diablo, porque la primera iglesia fue judío-cristiana, así nació la iglesia, siendo una iglesia judío-cristiana, no romana cristiana. Eso no es así. ¿Amén? Bueno, volviendo al punto, Pablo está diciendo aquí que los líderes de la iglesia de Jerusalén, de la primera iglesia, ¿verdad? De la iglesia original, o como lo conocemos hoy, la iglesia primitiva, en ese primer concilio no le agregaron nada nuevo al mensaje que Pablo predicaba. Es decir, que no fue que Pedro le dijo a Pablo, no, tenés que cambiar esto, y tenés que modernizar de aquí, y tenés que hablar así, o así, o tenés que... No. El mensaje que predicaba Pablo, ¿verdad? Era consono con el mensaje que predicaba Pedro y con el mensaje que predicaban todos los apóstoles. Por ende, obviamente sabían que Pablo había sido comisionado por mi Señor Jesucristo, ya que tenía el mismo mensaje, el mismo sentido y el mismo objetivo, ¿verdad? Y por ende, los líderes de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de la única iglesia que ha habido, porque la iglesia de Cristo es una, y no es la romana, ojo, porque no estaban en Roma. ¿Amén? Decidieron no agregarle nada al mensaje de Pablo. ¿Por qué? Porque estaba solo con el de Pedro y los demás apóstoles. Y era obvio que venía de Cristo, porque era el mismo mensaje de Cristo, era el mismo Espíritu de Cristo que estaba en Pablo. Entonces ellos dijeron que no era necesario que Pablo dijera o modificara o cambiara algo del mensaje que él estaba enseñando, porque era el verdadero evangelio mismo. Pablo dice, y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Sí, mi hermano. A ver. Esto que dice Pablo es cierto. A Pablo no le interesaba realmente si ellos eran líderes o no. Claro, él sabía que la gente lo tenía como líderes de la iglesia, obvio. Pero a Pablo en verdad eso no le interesaba, porque él sabía que Dios no se fija en la apariencia. Es decir, Dios no se fija en los títulos, Dios no se fija en la jerarquía, Dios no se fija ni en los títulos ni en la jerarquía. No porque yo sea pastor, por ejemplo, que no lo soy, pero por dar un ejemplo, no porque yo llegue a ser pastor, Dios se va a fijar más en mí que en ustedes. No porque yo predique el evangelio por aquí por YouTube, no significa que Dios se fija más en mí que en ustedes. Dios no ve las apariencias, Dios no juzga según las apariencias. Entonces Pablo escuchaba o sabía que ellos eran los líderes, pero sin embargo Pablo sabía que eso no le importaba a Pablo, ni le gritaba ni le retaba, porque
él sabía que Dios no se fía en la apariencia. Asimismo, como Dios no se fía en la apariencia, Pablo tampoco se dejaba guiar por la apariencia. ¿Amén? Entonces es importante, hermano, miren, algo malo que tiene la iglesia de ahorita, algo que la iglesia de ahorita debería corregir, es que muchos cristianos se dejan guiar por las apariencias. Muchos cristianos se dejan guiar porque algunos se dicen apóstoles, muchos cristianos se dejan guiar porque las palabras de tal líder religioso suenan bonitas, otros se dejan guiar por un supuesto papa que es supuestamente infalible, que es supuestamente el vicario de Cristo, de Dios. Mire, hermano, tenemos que tener el espíritu de Pablo, o el espíritu que Pablo tenía, que era el Espíritu Santo, el cual no se deja guiar por la apariencia. No se deja guiar por la apariencia. Pablo, un momento, hermano, déjame ver si puedo quitar las notificaciones, que verla de no podía, porque no quiere, bueno, tenemos como les va diciendo, tenemos que tener el espíritu de Pablo, el espíritu que tenía Pablo en él, el Espíritu Santo, para no dejarnos guiar por nuestros 5 sentidos, para no dejarnos guiar por apariencia. Porque a veces puede venir gente con palabras dulces, puede venir gente disfrazada de cordero cuando son lobos rapaces. Porque a veces pueden venir siervos de Satanás, enviados por Satanás, disfrazados de servidores de justicia. Y si no estamos apercibidos, si no tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros, podemos caer en la trampa. Por eso dice Pablo, bueno, a mí no importa si Dios es líderes o no, porque yo sé que Dios no se da a guiar por apariencia, y así yo tampoco lo haré. Entonces Pablo podía estar confiado que ellos eran líderes verdaderos de la iglesia, porque obviamente el mismo Espíritu que moraba en Pablo moraba en ellos. Amén. Que es el Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo no se deja guiar por los títulos ni por ay, mira qué carismático, mira qué bien habla Pedro, uy sí, tiene muy buena oratoria. No, Pablo no se deja guiar por ninguna de esas cosas, hermano. Pablo no juzgaba a la gente por la apariencia. Amén. Pero Pablo sabía que la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, tenía un mismo sentido, porque estaba siendo guiada por un espíritu. Y obviamente predicaba la misma verdad, la única verdad que salva, es la buena noticia, el evangelio. Entonces lo que hacía Pablo estar seguro de que eso que ellos habían acordado en Jerusalén era voluntad de Dios, era el Espíritu de Dios que estaba en ellos en un mismo sentido. Amén. Entonces, es muy importante esto, hermano. Es muy importante que la iglesia de hoy en día tenga al Espíritu Santo. Es importante, no es fundamental, es trascendental. O sea, porque si no tenemos al Espíritu Santo vamos a ser engañados. Porque si no tenemos al Espíritu Santo nos vende cualquier otra cosa que se parezca al Evangelio y la vamos a aceptar. Porque si no tenemos al Espíritu Santo, entonces vamos tenemos el peligro de caer, hermanos, en esa trampa engañosa de otros evangelios, de escuchar o dar oído a otras cosas que tienen parte de la verdad, pero algo que tenga parte de la verdad no es la verdad de Dios. Amén. Con Dios es todo o nada. Dios es veraz. Dios nos va a enviar un mensaje medianamente verdadero. Dios es veraz. Amén. No, Dios no es mitad veraz.
Dios es veraz completamente, y como Dios es inmutable, Dios siempre permanece siendo veraz. Amén. Entonces, para eso es que tenemos que pedir mucho a Dios que ayude a la iglesia en eso, de no dejarse llevar por las apariencias. Porque Pablo tenía ese discernimiento. Pablo decía, no, es que Dios no se deja llevar por las apariencias. Dios no puede ser burlado. Entonces, la iglesia de hoy, la iglesia actual... Un momento, hermano, denme un segundo a ver si puedo hacer que esto... Listo. Disculpen, estamos en vivo y en directo, así que disculpen la interrupción, que verdad me estaba molestando mucho la notificación. Bueno, como le iba diciendo, entonces la iglesia de Cristo tiene que actuar como Pablo en ese sentido, de no dejarse llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan, porque estos 5 sentidos son engañables. Pero si somos guiados, ministrados, movidos por el Espíritu de Dios, nadie nos va a engañar, porque el Espíritu Santo, Él es, como dice la Escritura, el que nos guía a toda verdad y el que nos enseña realmente el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, dice Pablo en el versículo 7, más bien ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos y que a mí se me había encargado anunciar a todos los que no son. Es decir, la iglesia primitiva, ese concilio en Jerusalén, entendió que Dios le había encomendado una tarea específica a Pedro y a Santiago, que era anunciar el Evangelio entre los judíos, y entendió que a Pablo le había dado otra tarea de anunciar el Evangelio junto con Bernabé a los gentiles. Entonces, ¿qué entendió el concilio? ¿Qué entendió la iglesia primitiva? Bueno, que Dios estaba obrando en los dos lados, que Dios obraba tanto en Pablo para con los gentiles como en Pedro y Santiago para con los judíos, que Dios, que Cristo estaba obrando en esos dos frentes, que Cristo estaba obrando para que el Evangelio se le fuera a llevar a los judíos por Pedro y Bernabé, por Pedro y Santiago, perdón, pero también ellos entendían que el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Cristo, estaba obrando para que Pablo hiciera lo mismo con los que no eran judíos. ¿Ven? Entonces, miren, hermano, el que es de Dios conoce a los que son de Dios. Es decir, ellos se dieron cuenta que en verdad Dios estaba obrando a través de Pablo y Bernabé con los gentiles, y iba a seguir obrando, así como lo había hecho con Pedro entre los judíos, con Pedro y Santiago entre los judíos. Entonces, miren, somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Somos miembros los unos de los otros para que el cuerpo de Cristo pueda ser sano, saludable y parecido a su Señor. Tenemos que dejar la diferencia tontas a un lado y empezar o continuar, si lo estamos haciendo, a predicar el Evangelio a todo aquel que lo necesite, hermano. Amén. No porque yo sea pentecostal tengo que ser enemigo de un cristiano bautista. No, él también predica a Cristo, él también predica el Evangelio, él también pone a Cristo por sobre todas las cosas. Él también está cumpliendo la voluntad de Dios, al igual que yo. Él también es un siervo de Dios, al igual que yo. Yo no soy mejor que él, ni él es mejor que yo. Ni él es superior a mí, ni yo soy inferior a él. Somos uno en el mismo espíritu, somos uno en la misma verdad, somos uno en la misma fe. Es allí en donde está la verdadera iglesia.
La verdadera iglesia es una verdad, una fe, un espíritu y el servicio al mismo Señor para la gloria del mismo Dios. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera, ese es el sentir, ese es el obrar de la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo no es una denominación. La verdadera iglesia de Cristo somos todos los creyentes que en todas partes del mundo anunciamos el verdadero evangelio, anunciamos que solo en Cristo hay salvación, anunciamos que solo por Él podemos tener comunión con Dios, anunciamos que solo Él es el camino, la verdad y la vida, anunciamos que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él aunque esté muerto vivirá y el que no cree no morirá eternamente. Todos los que hablemos así, obremos así y seamos movidos por el Espíritu Santo, todos somos hijos de Dios y todos somos parte de la iglesia de Cristo, sin distinción de raza, sin distinción de denominación religiosa. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Amén. No tenemos que pelearnos los pentecostales con los bautistas, los presbiterianos con los anglicanos o con los luteranos. No tenemos que pelearnos. Tenemos en unidad, en un mismo sentir, guiados por el Espíritu de Cristo, hacer la obra de Cristo, predicar el Evangelio de toda criatura, que está el Espíritu de Dios obrando, trayendo arrepentimiento y fe, trayendo convicción de pecado, juicio y justicia, y haciendo que el pecador se arrepienta. Pero tenemos que unirnos, así como la iglesia de Jerusalén se dio cuenta de que el mismo Dios que movía a Pedro y a Santiago estaba moviendo a Pablo y a Bernabé, y les pareció bien que fuera así, que Pablo y Bernabé predicaran a los gentiles y que Pedro y Santiago siguieran predicando a los judíos. Así mismo, ahora Cristo tiene hijos que son de denominación pentecostal, pero también tiene hijos que son de denominación bautista, pero también tiene hijos que son de denominación metodista. Lo importante y lo que nos califica y lo que en verdad nos da el sello o lo que en verdad nos hace ver que somos hijos de Dios es el evangelio que predicamos, es el Espíritu que nos mueve y que nos ha sellado para el día de la redención, el Espíritu Santo. Amén. Es el amor que tenemos hacia este Señor que murió y resucitó por todos nosotros. Eso es lo que hace a un verdadero hijo de Dios. No el amor a una denominación particular, no el amor a una religión, no, el amor a su Señor, el amor a su obra, el amor a todo lo que nos ha dado, hermano. Entonces hay que pedirle a Dios que la iglesia de Cristo vea que nos dejemos de que unos mejores que los otros y que en unidad y en un mismo sentir obremos para la gloria del mismo Señor, del mismo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más, dice aquí, fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol a los que no lo son. Amén. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de que ese privilegio que Dios los ha dado. Fíjense que dice, fue Dios mismo, versículo 8, que va a terminar, hermano. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para los gentiles, para los que no lo son. A ver, el que envía a Dios, siempre que Dios sea el que envíe, todo está bien. Es decir, si Dios envía a un chino a predicar, no importa en qué religión esté ese chino, pero si Dios le envió, Dios lo va a usar. Así de sencillo. Si es el que envía, si es el que comisiona,
es Cristo o es Dios, todo lo demás es ganancia. Porque el Señor que te envió es el Señor que te va a enseñar. Y el Señor que te va a enseñar es el Señor que te va a ayudar a permanecer fiel. El Señor que te va a ayudar a permanecer fiel es el Señor que va a cumplir su propósito en ti. Amén. Si el que te envía Dios a hacer su obra, Dios siempre, el Dios de Israel siempre te va a respaldar, no te va a dejar morir, no te va a dejar caer avergonzado, no te va a dejar, Él te va a seguir respaldando. ¿Eh? Ahora, si el que te envía no es Dios, sino que tú te envías a ti mismo, o el que te envía es el diablo, entonces ahí sí está la cosa fea. Amén. Dice aquí Santiago, versículo 9, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Ok. Santiago, Pedro y Juan, que eran los pilares de la iglesia primitiva, que eran los más importantes en la iglesia de Jerusalén. Okay. Fíjense bien que dice Santiago primeramente, pone a Santiago primero que Pedro. ¿Por qué? Porque Santiago era el obispo de Jerusalén. Amén. Santiago era mayor a Pedro. Amén. En Jerusalén. Amén. Entonces, para tener en cuenta aquellos que dicen que Pedro fue el primer papa, bueno, si tendríamos que escoger a un primer papa humano, escogeríamos a Santiago por sobre Pedro, amén, porque es más importante y en la iglesia primitiva era más importante Santiago que Pedro, amén, por eso se metió de primero. Pero sigamos, hermano. Santiago, Pedro y Juan eran considerados líderes importantes. Ellos se dieron cuenta de que Cristo le había encomendado este privilegio a Pablo. O sea, ellos se dieron cuenta que en realidad Pablo sí era un siervo de Dios y que en realidad esa tarea que Pablo había comenzado a hacer con los gentiles no era de él hacerla, o sea, no era decisión de Pablo, sino que Cristo en verdad lo había comisionado para eso. ¿Ves? Amén. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciáramos la buena noticia a los que no son judíos, y eso lo podemos ver en todo el libro de los Hechos, como Pablo va a la sinagoga de los judíos y predica, pero los judíos nunca le creen, siempre lo viven persiguiendo. En cambio, cuando Pablo predica a los gentiles, estos sí le creen en cantidades, claro, porque el ministerio de Pablo era llevar el evangelio a los no judíos. ¿Ven? Entonces en todo el libro de los Hechos se ve cómo Dios usó poderosamente a Pablo para llegar mayormente al pueblo gentil. Amén. Y que la anunciada dice: recuerden, y yo anunciaba la buena noticia a los que no son judíos, y que ellos anunciaran a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. La única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia de Jerusalén, y eso es precisamente lo que estaba procurando. ¿Ok? La única condición que Santiago, Pedro y Juan le pusieron a Pablo, a Bernabé, era que no se olvidaran de los pobres de Jerusalén. Y Pablo dice: esto es lo que te ha dado de seguir así. ¿Eh? Entonces, bueno, ya esto es el final, hermano. Bueno, para resumir, es sencillo. Pablo, con su testimonio, o con parte de su testimonio, o continuando su testimonio, les advierte a los Gálatas, a los hermanos de la iglesia de los Gálatas. Recordemos que este testimonio Pablo se lo está contando a los hermanos de Galacia, para que ellos vean que ese mal que ha surgido en la iglesia, que esos
falsos seguidores de Cristo que ahora están en medio de ellos, queriéndolos esclavizar a la ley judía, ya lo habían intentado, o sea, y eso era viejo. Pablo dice, lo que está pasando con ustedes es algo que pasó en el principio, es algo que yo viví, es algo que los ancianos en Jerusalén estuvimos de acuerdo en no permitir. Tengan cuidado porque ya esto ha pasado. Entonces por eso Pablo le comenta la historia o les cuenta esa parte de su testimonio para que ellos vean que eso que ha llegado a ellos, esa falsa doctrina de circuncidarse, de volverse a los viejos ritos de la ley, eso no es nuevo, hermano. Eso pasó en el principio de la iglesia. Volvió a pasar en la iglesia de los Gálatas y actualmente sigue pasando. Entonces esto es un recuento, esto es un flashback, como se dice en inglés, un recuerdo que Pablo trae a colación porque esto que pasó en el principio le está pasando otra vez al lugar y Pablo le está explicando a ellos cómo son las cosas. Amén. Fíjense que Pablo dice que los líderes de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jerusalén, estuvieron de acuerdo con todo lo que venía predicando Pablo, no le añadieron en nada lo que Pablo venía predicando, porque Pablo venía predicando el verdadero evangelio. Amén. Obviamente, y lo siguió predicando desde su muerte. Entonces Pablo lo que quería enseñarle a los Gálatas era que no era necesario añadirle otras cosas de la ley al evangelio de Cristo. Amén. Entonces eso es lo importante en este pasaje, hermano. Lo que Pablo quiere con este testimonio de su vida, de su comienzo en la iglesia, es precisamente evitar que estos hermanos en Galacia caigan en esa trampa, caigan en ese error que ya las autoridades cristianas, las máximas autoridades cristianas de aquel entonces, reunidas en un concilio, se opusieron a ese tipo de prácticas. Amén. Entonces, bueno, Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes, Yahvé alce el rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia de mi Señor Jesucristo sea con todos sus santos y el pueblo de Dios dice amén. Entonces, mire, hermano, es muy importante también, ya para terminar, ya sé que me despedí, pero no dejarse guiar por las apariencias. Porque ¿qué pasaba? Estos tipos que estaban introduciendo estas herejías aparentaban, eran falsos cristianos, falsos seguidores. Y hay que tener discernimiento espiritual, y le pido a Dios discernimiento espiritual para toda su iglesia, para que no se dejen engañar por esos que con apariencia de oveja son los rapaces. Amén. Bueno, hermano, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.